¿Por qué parece que después del verano, misteriosamente, el dinero desaparece de nuestra cuenta bancaria? Porque se tienen las vacaciones como una vía de escape y hay muchas personas que en situaciones normales no pagarían 2 euros por un café o 5 euros por una botella de agua y sin embargo cuando están de vacaciones, como no existe otra opción, van a pagar esos 3 euros o 4 euros por un agua en el aeropuerto y restricciones que a lo mejor en su día a día tienen durante el año. Cuando se está de vacaciones, como que se dice uno a sí mismo, esto me lo voy a permitir. Ese incremento de los gastos fantasma, que se denominan así a nivel financiero, en su importe total pueden ser incluso un gasto superior al gasto que haya supuesto a lo mejor el avión o el desplazamiento en coche. Y la cuestión de verdad sería, vale, estoy realizando este gasto o esta inversión en unas vacaciones porque respondo a una programación de que la única forma de disfrutar del tiempo libre es yéndote fuera de casa y haciendo otras cosas totalmente distintas, o porque es algo que realmente es lo que a mí me apetece o yo quiero. Llega septiembre, revisas tu cuenta bancaria y te das cuenta de que tu cuenta bancaria está en cero. O peor aún, en anteriores meses habías pedido un préstamo y ahora tienes una deuda que pagar. ¿Te has encontrado en una situación similar en alguna ocasión? ¿O conoces a alguien que se encuentra en una situación similar? Y si te dijera que esto no es casualidad, que el verano está diseñado para que tú sigas pobre, eso es justo lo que estaremos viendo en este vídeo y lo estaremos haciendo junto con Maribel Pérez, empresaria, economista y consultora empresarial con más de 30 años de experiencia y una persona que para mí ha vivido en coherencia con todo lo que estaremos profundizando en este vídeo. Entonces, Maribel, ¿por qué parece que después del verano, misteriosamente, el dinero desaparece de nuestra cuenta bancaria? La mayor parte de las familias sí que efectivamente durante los meses de verano van a incurrir en mayor cantidad de gastos que los gastos normales que tienen a lo largo del año. Se hace de forma inconsciente y en neuroeconomía es un concepto que incluso tiene un nombre, y es que se produce que en nuestro día a día nosotros tenemos unos precios de referencia. Normalmente al sitio donde vas a tomarte el café tuyo de barrio, tú sabes que el café te cuesta 1,20, 1,50 según el lugar en el que vivas. Si ese café lo subieran a 2 euros de repente, tu precio de referencia habría cambiado y tú dirías, ¿qué está pasando aquí? Que el precio es tan alto. Pero sin embargo, cuando en verano nos trasladamos de ubicación, entendemos que ya no hay ese precio de referencia y hay muchas personas que en situaciones normales no pagarían 2 euros por un café o 5 euros por una botella de agua y sin embargo cuando están de vacaciones, como no existe otra opción, van a pagar esos 3 euros o 4 euros por un agua en el aeropuerto o por un café en un que va a tener un precio más elevado en determinados sitios turísticos. Ese incremento de los gastos fantasma, que se denominan así a nivel financiero, que son esos pequeños gastos que se realizan en las vacaciones, en su importe total pueden ser incluso un gasto superior al gasto que haya supuesto a lo mejor el avión o el desplazamiento en coche. Entonces muchas familias que optan por unas vacaciones relativamente económicas, pero cambiando de ubicación geográfica, puede ser que su cuenta, aun a pesar de no haber gastado mucho en avión o en alojamiento, sí que se vea muy reducida por algo a lo que no prestan atención, que es a los gastos fantasmas a los que te incitan el hecho de que te encuentres en vacaciones y que empiezas a considerar, este detallito me lo merezco, me voy a comprar este helado, me voy a comprar este otro detalle, quiero tal juguete, quiero tal otra cosa, y restricciones que a lo mejor en su día a día tienen durante el año. Cuando se está de vacaciones, como que se dice uno a sí mismo, esto me lo voy a permitir. Así que la cuestión de fondo estaría, ¿es restrictivo la situación en la que viven muchos de ellos durante el año? ¿Es en exceso permisivo los gastos fantasmas en los que se incurren en vacaciones? ¿Todo el mundo solamente va a entender que ese año ha cobrado sentido si sí o sí en vacaciones
van a otra ubicación geográfica. Serían tres cuestiones que son más profundas de lo que el número en tu cuenta corriente bancaria te va a indicar y que quizás habría que reflexionar con ello para ver cuál es la pauta de comportamiento que tenemos respecto a la energía, dinero y cómo el sistema nos lleva sin darnos cuenta a que consumamos determinadas cosas que lejos de producirnos satisfacción, igual nos están dejando más vacíos que antes de consumirlas. Claro, muy interesante. Porque realmente para nosotros poder disfrutar de unas vacaciones, no hace falta en sí irse de viaje o hacerse unas megas vacaciones de lujo, sino que lo que intentas decir es disfrutar realmente del tiempo sin condicionantes externos. Cuando siempre se dice eso, ¿no? A mí me viene siempre la coletilla mental que he escuchado muchas veces de decir, claro, y los dices tú que te has ido de vacaciones, por ejemplo, a las Islas Seychelles. Sí, efectivamente, muchos de los gurús que dicen, es que tienes que controlar todos tus gastos fantasmas, tienes que controlar lo que gastas en un café, y no te vayas de vacaciones, no hagas esto, no hagas lo otro, mientras él a lo mejor se está abanicando tomándose un daiquiri, ¿no? Pero sí es cierto que los elementos externos nunca van a llenarnos nuestros vacíos internos. Y la cuestión de verdad sería, vale, estoy realizando este gasto o esta inversión en unas vacaciones porque respondo a una programación de que la única forma de disfrutar del tiempo libre es yéndote fuera de casa y haciendo otras cosas totalmente distintas, o porque es algo que realmente es lo que a mí me apetece o yo quiero. Sería la reflexión del análisis de si el hecho de irte de vacaciones e incurrir en más gastos, aunque a lo mejor no puedas permitírtelo, lo haces realmente por un deseo interno o por una programación de lo que la sociedad te ha inculcado de qué es la abundancia o qué es la calidad de vida o qué es el logro. Si realmente esa necesidad la tienes porque sientes que cuando estás en otros espacios tu mente se amplía, observas otras realidades, te sientes pleno, te sientes feliz, chapó. Pero la cuestión sería, ¿realmente estás incurriendo en esa mayor cantidad de gastos por eso o porque sientes que hay un vacío, que tu vida en sí no te llena y pretendes que en un mes concentrado de experiencias distintas todo cobre sentido? Porque ya te adelanto que no lo va a cobrar. Un vacío interno nunca se llena con elementos externos. Siempre tiene que venir de un cambio interior. ¿Demonizo entonces las vacaciones? Nada más lejos de la realidad, porque sí es cierto que principalmente cuando trabajamos con emprendedores, el emprendedor que continuamente cae en el hacer, 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 no tener nunca un tiempo libre y no tener descanso, ese llega un momento en que está en esa rueda del hámster y dejan de ocurrírsele ideas productivas, su mente se reduce, no ve otras realidades, se hace necesario el comprobar otras realidades, vivir otras experiencias, ampliar nuestra mente, pero no desde ese sentido de llenar vacíos, sino desde el sentido de la conciencia en el aquí y ahora y el vivir experiencia. Incongruentemente, cuando lo haces desde ese punto, a lo mejor los gastos ya no son tan elevados y a lo mejor ya no dejas tu cuenta totalmente vacía. Claro, totalmente de acuerdo. Y es que además, para unas personas, el disfrute o las vacaciones puede vivirse de una forma o de otra. Por ejemplo, a lo mejor para algunas personas disfrutan el vivir sus vacaciones, pues yo qué sé, yéndose a alguna ciudad o pasándose en parques de diversiones o lo que sea. Y para otra persona, las vacaciones o el real disfrute está, por ejemplo, en irse al monte y hacerse una caminata o estar simplemente tranquilo. Y eso le recarga mucho más. Como nosotros vivimos en un sitio que es muy turístico, aunque hay veces que en verano dices, Dios, no voy a la playa que estamos invadidos, ¿no? Pero a veces cuando voy con mi amiga Ana a la playa y vemos algunas familias de peninsulares que están ahí también de vacaciones, y observas cómo están gritando, peleándose, protestando, quejándose de los niños, muchas veces me llevo esa reflexión. Vienen de vacaciones, pero claro, todos tus problemas vienen también contigo. ¿Y realmente están disfrutando ese momento? ¿O lo están haciendo solo porque todo el mundo da por sentado de que sí o sí tenemos que irnos de vacaciones en verano? Claro.
Qué bueno. Y ahora, Maribel, algo que a lo mejor te habrá pasado a ti, me ha pasado a mí, le habrá pasado a todo el mundo, es que cuando nos vamos a lugares turísticos donde normalmente suele haber mucha cantidad de personas, los precios parecen que son más elevados. ¿Son por este factor psicológico que tú estabas mencionando o hay algo detrás que no se cuenta? Sí, en el libro, en todos los estudios de Daniel Kahneman, que aunque él es psicólogo, pues sus estudios combinando la parte de psicología con economía fueron muy profundos y de hecho de ahí que recibiera el Nobel. No funciona solo a nivel del precio de mercado la relación entre oferta y demanda, porque se podría decir es que en esos sitios turísticos sí o sí existe una mayor demanda, el empresario es consciente de ello y eleva el precio, pero la realidad es que entran en juego otra serie de factores. Y esos factores psicológicos vinculados a la experiencia son los que hacen que a veces suba el precio en las zonas turísticas. Y es un círculo que se retroalimenta. Es, a su vez, por ejemplo, el restaurante, la materia prima que compra tiene un precio más elevado, el precio del producto que él ofrece es más elevado, la demanda que existe de personal hace que no exista suficiente mano de obra y normalmente el salario suele ser más alto, todo eso encarece el producto final y al final es cada línea de negocio del sistema se va incrementando y el nivel final da como resultado un sistema que tiene los precios más inflados. Y se produce también porque está dispuesto alguien a pagar por un helado a lo mejor 10 euros cuando en la ciudad no lo pagaría donde reside. Pues por eso mismo que decíamos, no existe el eje de referencia y eso produce que no resulte tan raro en vacaciones pagar un precio más desorbitado por algo que a lo mejor en el día a día no se pagaría. Daniel Kahneman, de hecho, hace estudios como que hasta qué punto sería coherente si el precio de hora de la mano de obra de un determinado territorio bajara a 7 euros y tú los trabajadores los tienes contratados a 10, hasta qué punto sería justo que el empleador le bajara también el coste hora a ese trabajador. Y en casi todos los estudios psicológicos, la mayor parte de la población decía no sería justo. Pero sin embargo, si ese trabajador se va, sí considerarían justo que el empleador al siguiente que fuera a contratar sí que fuera a 7 euros y no a 10 euros, lo que demuestra no solo la relación demanda y oferta, sino que también tiene otras connotaciones psicológicas y que producen que, por ejemplo, al trabajador que ya está no se considere justo reducirle el precio. Esas connotaciones psicológicas van vinculadas a la experiencia. Y eso llevaría a una óptima gestión de los gastos en vacaciones, porque si uno pusiera conciencia a los gastos que lleva a cabo en vacaciones, diría, vale, voy a revisar por qué se nos fue la pinza y unas vacaciones que teníamos previstas que íbamos a gastar X, hemos gastado X multiplicado por 2. Pues la revisión principal no estaría en los gastos de desplazamiento, de alojamiento, sino en esos pequeños gastos hormiguita o gastos fantasmas que se llaman. Y decir, vale, de todos estos gastos, ¿cuáles son los que yo vinculo a una experiencia que va a merecer la pena recordar? ¿Y cuáles han sido gastos simplemente dejándome arrastrar o de ego o de que no los pensé? Y por ejemplo, a lo mejor pagué un precio por una copa de helado de 20 euros, pero recuerdo ese momento en el que los niños disfrutaron, en el que con mi amiga tuve conversaciones súper divertidas en la heladería, en que aprendí tal cosa. Fue un gasto que realmente voy a recordar en un futuro como una experiencia muy interesante. Pero a lo mejor incurrí en gastos de ir por la noche, para las personas que les guste salir de noche, salí por la noche a un sitio de fiesta, pagué por copas una cantidad desorbitada, había mucho ruido, había mucha gente, lo pasé mal, pues un gasto que a lo mejor si tomas conciencia de ello, para la siguiente vez deberías evitarlo.
pero como nos dejamos arrastrar por la tendencia, no analizamos aquello en lo que estamos gastando. Pero cuando ponemos conciencia en lo que gastamos y somos conscientes, estos gastos se vinculan a recuerdos y estos gastos no se vinculan a recuerdos satisfactorios, pues ya sé que para la siguiente tendré esto que eliminar. Eso significa poner luz en tu patrón de comportamiento y no dejarte arrastrar por los convencionalismos sociales. Cuando pones esa luz es como una linterna que está enfocando a algo que te muestra, ¿te dejaste arrastrar por un impulso exterior o lo hiciste con un impulso interior? Y de hecho Daniel Kahneman también realiza ese estudio de cuáles son los gastos que vinculamos a memorias positivas y cuáles no los vinculamos a ningún tipo de memoria. Y él explica en un experimento que hicieron que le decían a los usuarios que hicieron el experimento si se irían de vacaciones si no pudieran recordar lo que habían vivido en las vacaciones, aunque fueran unas vacaciones de megalujo, y el mayor porcentaje prefería no tener unas vacaciones que después no pudiera recordar. Así que es importante que pongamos luz en esa inversión que hacemos en las vacaciones para recordar cuáles son los gastos que nos han producido momentos wow y cuáles no, cuáles han sido aquellos los que nos hemos dejado arrastrar por el sistema. ¿Por qué el individuo en épocas que salen de su contexto es más fácil que se deje arrastrar por el sistema que cuando en su día a día pone foco? Eso no logro entenderlo, pero sí personas que en su día a día tienen mucha conciencia, es como si temporalmente, por ejemplo en las vacaciones, dijeran, ¡buah! ¿Por qué no? A lo mejor incluso en su día a día no consumirían productos que fueran procesados o no consumirían productos que dañaran al medio ambiente. Y sin embargo, en vacaciones sí lo hacen. ¿Por qué? Yo creo que es como que dejan dormir un poco la conciencia, como si el disfrute o el placer no tuviera que tener una relación directa con un nivel de conciencia elevado. Cuando tú tienes un nivel de conciencia elevado, y no ves el placer como algo negativo, no tienen por qué separarse. Claro. Muy importante lo que dice. ¿Sabes una cosa que me parece curioso también? Que cuando se va de viaje, normalmente a lo mejor realizas gastos que no tenías previsto porque realmente no estás teniendo esa conciencia en los gastos. Por ejemplo, tú llegas y te compras un helado y después te das cuenta de que ese helado valía unos 10 euros. Pero es que, claro, ni siquiera estuviste atento a cuánto valía ese helado previamente y por eso pues tuviste que pagar el precio que tuviste que pagar, ¿no? Entonces, me parece muy importante lo que dice y también el que todo vaya en coherencia con nosotros. Si, no, si nosotros tenemos una serie de creencias y después en vacaciones llegamos y la rompemos, después incluso es bastante difícil volverla a recuperar después de esas vacaciones. Se produce esa incoherencia. En el día a día de Creven nosotros lo vemos con los emprendedores a los que asesoramos en algunas de nuestras formaciones del máster. Es que el empresario entra en el hacer por hacer y de repente su nivel de conciencia baja. Se enfoca, por ejemplo, solo en el producto. Y sin embargo, cuando tiene un nivel de conciencia de que él lo que está gestionando es un negocio y no su ego de que, wow, qué importante soy, ya la conciencia no está solo en el producto, sino en el qué vendo, a quién le vendo, cómo se lo vendo, dónde y a qué precio. Y genera sistemas. Cuando tú tienes un sistema, es más difícil que circunstancias externas te arrastren, porque tú tienes claro cuál es el cauce tuyo de actuación. Por eso es tan importante la planificación a nivel de gestión empresarial, porque si tu energía es como un río y tú tienes un cauce, es inevitable que a ese río no le caigan troncos, piedras que te puedan estancar o desviar. Pero si tú tienes generado sistemas, esos sistemas son como pequeños afluentes que van a desembocar en tu río de energía. Y cuando tu nivel de energía baja o tu nivel de corriente de agua baja, son los afluentes de tu sistema lo que hacen que esa corriente vuelva a fluir. Y ese mayor torrente es el que hace que a nivel empresarial todo tenga resultados. Antes de continuar con el vídeo, si eres emprendedor, freelance o pequeño empresario, en la descripción y en el primer comentario te dejamos una clase gratuita de solo 34 minutos donde podrás entender la importancia que tiene
todo este tema de la planificación estratégica para los empresarios. Cuando tú tienes un sistema de creencias y tu conciencia está alineada y no necesitas aflojar tus valores porque estés de vacaciones, las vacaciones se convierten en algo que te puede elevar más, que te va a aprender, que te va a llevar a aprender, que te va a sentir más pleno, pero no en algo que suponga algo que tienes que hacer sí o sí, que si no lo haces te queda fuera de esa rueda del hámster, que va a suponer mucho quebradero de cabeza y lo más importante, que después vas a terminar necesitando unas vacaciones de las vacaciones. Claro. Y muy alineado con este tema que estamos hablando, entonces, ¿gastamos porque realmente queremos o porque hay unos hilos por ahí que están moviendo todos para que nosotros realicemos gastos que incluso ni siquiera nos satisfacen, pero que de igual forma lo hacemos? Cuando tenemos nuestra relación con la energía dinero sanada y nosotros no vemos el dinero como algo malo, sino como un elemento neutro, que como tantas veces decimos, es una herramienta que las características que tiene es que es facilitadora, amplificadora y potenciadora. ¿Por qué? Si tú tienes dinero, te va a ser más fácil irte de vacaciones que si no lo tienes y tienes que depender de que te concedan un préstamo. Es amplificadora porque con dinero hay determinadas experiencias que vas a vivir de una forma más intensa. Y también es potenciadora porque potencia aquello que ya eres. Probablemente alguien con valores nobles, con ética, con una coherencia respecto a sus preferencias, no porque tenga mucha cantidad de dinero va a quererse ir de vacaciones en un sitio donde vaya a matar elefantes, vaya a tener a gente que prácticamente sean sus esclavos sirviéndole, porque no va eso alineado con su persona. Pero si hay alguien que para él esos valores sí sean los que primen, cuando tiene más dinero, claro que lo va a potenciar, porque va a sacar a flote esa naturaleza de ser humano que tiene, ¿no? Entonces, una herramienta neutra, pero lo que hace es que potencia lo que ya eres, lo amplifica y facilita lo que quieras conseguir. Si no tenemos esa conciencia en la energía dinero y tenemos una concepción judeocristiana del sacrificio, del castigo, de que el dinero es algo malo, nosotros vamos a necesitar como desconectar durante X semanas de decir, este mes no voy a pensar, gasto, disfruto y me lo paso bien. Pero sin embargo, cuando le ponemos conciencia, no necesitamos ese descanso de nosotros mismos, sino que durante todos los 365 días del año estamos viviendo en coherencia. Pero la diferencia está en que tengamos sanada nuestra relación con la energía dinero o por el contrario la tengamos obstruida y tengamos creencias disfuncionales respecto a esa energía dinero. Y en este caso, entonces, ¿las vacaciones serían realmente libertad o son una forma más sofisticada de esclavitud? ¿Tú qué piensas? Por desgracia, y esto puede generar como mucho rechazo, lo que yo más observo es que lejos de ser un espacio de libertad, son una jaula en la que el individuo que entra en esa jaula es su propio carcelero. ¿Por qué? Porque se tienen las vacaciones como una vía de escape, no como una experiencia más alineada con el resto de acciones que haces a lo largo del año, ¿no? Y en muchos casos esa vía de escape les hace incurrir en gastos en los que no se pone conciencia y después cuando llega septiembre empiezan con los gastos del colegio, con los gastos del nuevo comienzo de año, se ven hasta aquí y les lleva a tomar otras decisiones de tener que trabajar más, coger más casas para trabajar en ellas o incurrir en una serie de obligaciones que les permita recuperarse de esa situación de gastos en los que se ha incurrido. Y vuelvo y repito, eso es muy fácil decirlo cuando uno puede cogerse vacaciones cuando quiere. Pero yo creo que la solución no está en decir, pues, fulanito sí que se coge vacaciones cuando quiere, sino si uno analiza las dimensiones de su vida o en la dimensión profesional, o en la dimensión de las relaciones, o en la dimensión de salud, o en la dimensión espiritual, hay algo de alguna de esas dimensiones con la que no está alineado o con la que no se siente totalmente satisfecho, la solución no está en escapar, sino en decir, vale, mi situación profesional
no me está permitiendo tener unas vacaciones en las que yo no tenga que estar mirando el saldo en mi cuenta corriente. ¿Cuál es la planificación que yo voy a hacer para tener una situación profesional que sí me permita alcanzarlo? ¿Cuáles van a ser las acciones operativas que yo voy a llevar a cabo para cambiar mi realidad? Porque si escondemos la cabeza como un avestruz y simplemente nos quejamos y escapamos, el problema no se soluciona, el problema se hace más grande. Es como si la vida primero te dijera un susurro, después te grita y si no te enteras te das un tortazo. Entonces muchas familias que no tienen bien arreglada esa dimensión profesional y la monetización que reciben de esa profesión y utilizan el gasto excesivo como una vía de escape, lo que están haciendo es cada vez la bola más grande. Cuando en realidad a lo mejor esa pelota que se va haciendo más grande lo que le está mostrando es que están ejerciendo una profesión que no está alineada con su talento, que están confundiendo habilidad con talento, que no están realmente creciendo en sus habilidades para conseguir un mayor flujo de ingresos. Probablemente la información que esté dando sea otra. Y en este caso, ¿quién se beneficia de que lleguemos a septiembre sin ahorros y con deudas? Realmente quien se beneficia, aunque esto suene muy conspiranoico, es el sistema. Al sistema le interesa personas que sean mano de obra barata, personas que tengan que estar corriendo en esa rueda del hámster porque han comprado la moto de que la única opción de éxito era estudiar determinados estudios, comprarte una casa hipotecándote, comprarte un coche, irte de vacaciones sí o sí independientemente de tus objetivos, no plantearte objetivos anuales, plantearte algunos objetivos a principio de año cuando hacen la carta de buenas intenciones pero después olvidarse y mientras menos recursos económicos tienen, también menos libertad. Entonces, cuando empieza septiembre sin esos recursos, van a estar más dispuestos a obtener, a echar horas extras, a quejarse, a pedir endeudamiento. Y ya hemos dicho en otros contenidos que principalmente un enemigo de la abundancia son las 5 I, que son los impuestos, los intereses, los intermediarios, la inflación y la ignorancia. Y entonces, si cuando acaban las vacaciones para que los niños empiecen el colegio, yo tengo que incurrir en pequeños préstamos o, por ejemplo, aumentar la disposición de mi tarjeta de crédito, que es uno de los sistemas de deuda más tóxica, ¿qué estoy haciendo? Sirviendo al sistema. Porque en la medida que tengo mi tarjeta dispuesta y no voy pagando mes a mes, estoy pagando intereses exponenciales sobre la cantidad de dinero dispuesto. Entonces, ¿qué hago? Alimento al sistema, en este caso al sistema bancario. Realmente los gastos que han tenido a lo largo de las vacaciones no son gastos que después se puedan deducir a nivel de impuestos, porque como son gastos, la mayoría de ellos, que no te vas a poder desgravar, bueno, casi todos ellos, que no te vas a poder desgravar, no es algo que vaya a beneficiarte a nivel fiscal. ¿Y eso qué hace? Que empiecen más empobrecidos, tengan menos poder de decisión y acabes aceptando más determinadas normas que te vayan imponiendo y que protesten menos respecto a la inflación que haya subido, al tipo impositivo que haya subido y que haga que más meses durante el año tengas que trabajar para pagar impuestos. Es todo un ciclo que se alimenta. Claro, es como que si estuvieras más cohibido, es como si tuvieras menos herramientas. Sí, y al mismo tiempo todas las dosis de miedo que se meten durante el año, como decía Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, hacen que el individuo tenga más necesidades que escapar de nunca, porque él reflexiona. Pero es que si no me voy un mes de vacaciones, es que exploto, es que ha sido un año horroroso, es que fíjate lo que está pasando, y como que tiene esa necesidad. Por un lado, te encuentras a individuos que defienden casos que están ocurriendo a nivel global, que rozan lo amoral de explotación de determinados territorios que pasan hambre, pero al mismo tiempo pongo un post-it en redes sociales de que estoy en contra de ese abuso de una determinada sociedad, pero yo necesito desconectar y me voy a unas vacaciones en las que estaré alimentando a muchos elementos del sistema que mantienen ese tipo de sociedad. Y se pierde esa conciencia de la huella económica.
Pero cuando tenemos conciencia sobre el dinero, somos conscientes de nuestra huella económica. El hecho de que en nuestro barrio existan tiendas o dejen de existir no lo va a decidir un Estado, lo decide cada individuo decidiendo en qué gasta cada uno de sus euros. No podemos pretender que nosotros compremos, por ejemplo, que no digo que sea malo comprar por Internet, compremos todo por Internet y después querer tener muchas tiendas de barrio locales. Eso no existe una coherencia. No podemos estar alimentando con nuestra financiación, haciendo que el banco genere moneda por el sistema fiduciario a determinadas entidades financieras, solicitándole préstamos, aportando ahí nuestro capital, etcétera, y después pretender que no exista una política armamentística. Claro. En la medida que ponemos más luz en nuestras decisiones y en nuestras acciones, aunque esas contradigan muchas de las programaciones que nos ha hecho el sistema, empezamos a actuar en más coherencia. Y entonces empezamos a no necesitar tantos elementos externos para llenar nuestros vacíos internos. Y cada decisión que tomamos la vinculamos a una sensación más de experiencia y no solo de escape. Y ahí, al poner esa luz en la energía dinero, mágicamente empieza a desaparecer esa escasez y empieza a venir mayor abundancia. Qué bueno. Y en este caso, Maribel, entonces, ¿esto significa que no nos podemos tomar nunca vacaciones? Yo, de hecho, soy de la opinión que tanta importancia tiene el hacer como el parar y el descansar. Pero igual que no creo que se necesite un casoplón para tener un hogar feliz, que no creo que se necesite un Lamborghini para desplazarte de un territorio a otro, no creo que para que una vacación sea perfecta tenga que ir vinculada a un lujo o un gasto excesivo. En mi caso, que he trabajado en más de 10 países y me he alojado en hoteles de muchos tipos, he estado en hoteles de 4 estrellas, de diamantes, en hostales, en todo tipo de hoteles. Cuando yo ahora recuerdo esas experiencias, a lo mejor las experiencias más plenas no las vinculo a algún hotel de 4 estrellas. Recuerdo uno en concreto que sonaba mucho. Yo no puedo dormir con aire acondicionado, sonaba mucho el aire acondicionado, lo tenían a nivel general y no había una habitación a la que me pudieran cambiar para que no escuchara tanto el sonido. Y hay hostales en los que me he alojado muy cerca de la naturaleza que han sido maravillosos, ¿no? Entonces, vacaciones no tiene por qué implicar tampoco gasto excesivo. ¿Es necesario parar? Sí, yo sí creo que para nuestro crecimiento es importante el parar. Sí o sí, aunque yo no tenga recursos económicos, tengo que incurrir en gastos porque la sociedad considera que si no, tu vida no tiene sentido. Ahí te tienes que planificar, revisar tus programaciones, porque evidentemente tienes programaciones disfuncionales que creen que tu vida va a cobrar sentido en la medida que hagas, igual que un borrego, lo que esté haciendo la mayoría. Las vacaciones no tendrían por qué vincularse a una época concreta, salvo situaciones familiares de que para prestarle atención a los niños, no tienen por qué implicar, en mi opinión, un desplazamiento geográfico. Si lo tiene el desplazamiento geográfico, chapó, porque amplías tu mente, observas otras cosas, pero tampoco tendrían por qué implicar un gasto excesivo. Y en caso de que para tus deseos internos sí que sea importante ese periodo de vacaciones, en las que tu gasto se incremente, en la que hagas otras acciones distintas de las que haces normalmente, de nuevo, la planificación. ¿Cómo? En lugar de gastar en exceso en ese mes, una dotación mensual que va preveyendo el gasto que vas a realizar durante ese mes. Un control sobre esos gastos hormiga y esos gastos fantasmas y de forma que no recaigan todos los gastos en ese mes. Un poner conciencia y luz sobre aquello en lo que estás gastando o aquellas pautas de comportamiento que estás teniendo para no necesitar después unas vacaciones de las vacaciones y poner luz en esa gestión de la energía-dinero que realizas durante las vacaciones. Es igual que un empresario que ahora empieza con el último cuatrimestre del año,
tiene que poner foco en su planificación del año. No puede hacer como si eso no existiera y empezar a hacer un montón de acciones porque el resto lo está haciendo. Es importante que, sobre todo ahora que entramos en el último cuatrimestre, los empresarios pongan luz y foco en esa planificación estratégica y de verdad se cuenten verdad sobre su gestión financiera y vean si han incurrido en gastos que no deberían, si no han realizado inversiones que tendrían que haber realizado, porque igual que estamos hablando del gasto excesivo en vacaciones, hay gente que se va al otro extremo. El ahorrador compulsivo es al contrario, se castiga, se fustiga y cree que él nunca se merece esas vacaciones. Y yo creo que pueden existir muchas circunstancias en las que en vacaciones incluso gasten menos de lo que estabas gastando en tu día a día. Todo va a depender de esa conciencia que se le ponga a las acciones que vas a llevar a cabo en las vacaciones y la gestión de la energía y dinero que hagas durante ese mes, en el que es muy importante que no estés escapando, estés viviendo. Yo no me creo el cuento de que el ser humano necesite escapar. Si vivimos 365 días al año en este plano temporal, ¿por qué voy a necesitar estar sobreviviendo como un zombie o estar dormida durante X meses? ¿Será que es importante vivir los 365, no escapar en algunos momentos puntuales? Claro, qué potente, Maribel. Entonces, para resumirlo, para tener una buena gestión de nuestro dinero y no entrar en ese juego del sistema en el verano, sería que es importante tener coherencia, conciencia, Sobre tu huella económica. ¿sí? Y también una planificación de cuáles son cada una de las acciones que debemos de llevar a cabo y que nos podríamos permitir. Sí. Y llevándolo para el tema de los empresarios, que son principalmente las personas con las que nosotros nos relacionamos, si a algún empresario todo esto le resuena, les dejaremos en la parte de la descripción y en el primer comentario un link para que pueda acceder a una masterclass gratuita en la que explicamos la importancia de esta planificación a nivel de empresario, la importancia que tiene el poner conciencia no solo en el producto, sino en el qué, a quién, cómo, dónde y a qué precio, y toda esa parte de estrategia que, al igual que es importante tener esa conciencia a nivel de individuo personal, aún más importante es tenerla a nivel de nuestros negocios. Así que tienes el enlace para acceder a esta clase de tan solo 34 minutos, tanto en la descripción como en el primer comentario. Y muchas gracias, Maribel, por todo lo que nos has compartido y nos vemos en el próximo vídeo.